Aprendiz de Historias presenta Los tres ancianos. Una cálida tarde de verano, cuando estaba a punto de ponerse el sol, una mujer salió al jardín de su casa con una gran jarra de agua entre las manos para regar las flores. Adoraba las plantas y nada le gustaba más que cuidarlas con esmero. Mientras contemplaba sus hermosas begonias, observó que tres ancianos de barba blanca como la nieve traspasaban la valla de su propiedad y se sentaban sobre la hierba. Extrañada, dejó la jarra sobre el banco de piedra que tenía en la entrada y se acercó a hablar con ellos. «Buenas tardes, caballeros. No les conozco. ¿Son nuestros nuevos vecinos?». Uno de los ancianos, el que estaba sentado a su derecha, se apresuró a responder: «No, señora, no somos de por aquí». La mujer se dio cuenta de que eran muy viejitos y que además parecían cansados y hambrientos. Generosamente les animó a entrar. «Me da la sensación de que tienen apetito y me gustaría invitarles a probar el estofado que acabo de preparar. Mi marido y yo estaremos encantados de compartir nuestra humilde mesa con ustedes». Los ancianos se miraron y el que estaba sentado a la izquierda tomó la palabra. «Es usted muy amable, pero no podemos ser invitados a una casa los tres juntos». La mujer se quedó estupefacta. «Perdone, pero no entiendo lo que me dice. ¿Qué quieren decir con que no pueden entrar los tres juntos? Mi casa no es muy grande, pero hay sitio para todos». El tercer anciano, situado en medio de los otros dos, sonrió y se lo explicó todo. «Mi nombre es Riqueza y vengo a traerles toda la fortuna que se puede imaginar. Mi compañero de la derecha se llama Éxito y viene cargado de fama y honores. El que está sentado a mi izquierda se llama Amor y quiere regalarles afecto y ternura a raudales». Por un momento, la mujer pensó que esos tipos tan extraños le estaban tomando el pelo. Pero antes de que pudiera decir nada, Riqueza siguió hablando. «Solo uno de nosotros podrá cenar con ustedes, pues debe elegir entre la riqueza, el éxito o el amor. No se preocupe, esperaremos aquí mientras lo decide con su familia». La mujer asintió con la cabeza y entró corriendo en la casa. Su esposo estaba tumbado en la cama, muy concentrado en la lectura del libro que tenía entre las manos. Su hija, una linda niña de 10 años, sentadita sobre el suelo de madera, peinaba a su muñeca favorita. «Escuchadme, por favor, tengo algo urgente que contar». Los dos la miraron intrigados y ella relató palabra por palabra la conversación que acababa de tener con los ancianos de barba blanca. Cuando terminó, su marido pensó que todo era muy raro. «Tranquilízate, cariño, ¿no se tratará de una broma?». «No, no, te aseguro que dicen la verdad. Sé reconocer cuando alguien miente descaradamente y estos tres caballeros parecen muy sinceros». «Bueno, vamos a suponer que tienes razón. Si es cierto lo que cuentan, estamos ante una oportunidad increíble que no podemos desaprovechar». «Sí, sí que lo es. Pero tenemos que darnos prisa y decidir ya a cuál de los tres invitamos a cenar». El hombre empezó a pasear de un lado a otro, más nervioso que una lagartija dentro de una caja de zapatos. «Creo que debemos elegir a Riqueza. ¿Te imaginas lo que sería ser ricos para siempre? Tendríamos de todo y viviríamos como reyes». La esposa negó con la cabeza. «Uy, no sé. No lo tengo nada claro. ¿No sería mejor invitar a Éxito? Seríamos admirados por todo el mundo y la gente nos trataría de manera especial. Siempre he deseado ser una persona famosa e importante». La niña, que escuchaba atenta la conversación, los miró con incredulidad y expresó su más sincera opinión. «Papá, mamá, no os entiendo. Lo más importante de la vida es el amor, y es amor a quien debemos invitar a cenar». Los padres se quedaron callados y se sintieron profundamente avergonzados. La madre se agachó y, acariciándole la carita, le dijo: «Tienes razón, cariño mío. El amor es lo que tiene más valor». El padre también se puso a su altura
y reconoció su equivocación. Ay, hija, qué bien hablas y qué bien razonas. Ahora mismo salgo a comunicarles nuestra decisión. Descalzo como estaba, salió al jardín y vio a los 3 ancianos esperando en silencio, tal y como habían prometido. Señores, nos gustaría muchísimo que pasaran los 3, pero como solo podemos escoger a uno, hemos decidido que con mucho gusto invitamos a Amor. Si es tan amable, acompáñenme, por favor. Amor, el anciano con más cara de bonachón, se acercó a él y juntos caminaron sobre la hierba. Entraron en la casa y la mujer le indicó que se sentara a la mesa. Es un placer tenerle con nosotros, señor Amor. El anciano sonrió y tomó asiento. En ese mismo instante, los otros 2 se presentaron en el comedor. La familia se miró desconcertada y la mujer se acercó a ellos con amabilidad. Pasen, por favor, están en su casa. Estamos felices de que también se unan a la cena, pero me gustaría saber por qué al final los 3 aceptan nuestra invitación. Nos hicieron escoger a uno y decidimos que fuera Amor. Perdonen, pero la verdad es que no entiendo nada. El señor Amor miró a la niña que estaba sentada a su lado, le guiñó un ojo y resolvió el misterio. Verá, buena mujer, todo tiene una fácil explicación. Si hubiera escogido el éxito o la riqueza, los otros 2 nos habríamos quedado afuera. Pero me han elegido a mí, y a donde yo voy, ellos van. Pues donde hay amor, siempre hay éxito y riqueza. Ahora todo está aclarado. El matrimonio entendió que vivir rodeados de amor es lo que realmente da la felicidad completa. Gracias a su maravillosa hija, habían elegido bien, pues el amor les traería también éxito y riqueza en la vida. Los 6 se dieron un cálido abrazo y después compartieron el aromático estofado casero que, por cierto, estaba para chuparse los dedos.